¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y hoy vamos a hablar de liderazgo con un experto que es Eduardo Brown. ¿Y por qué de liderazgo? Porque me parece interesante en nuestro país que repetimos las crisis, ¿no? Estas crisis recurrentes. Me da que pensar que nuestro liderazgo, nuestra dirigencia, no está haciendo las cosas tan bien. Y también, como digo siempre en este programa, el tema de la pobreza. Que un 30% de los argentinos sea pobre en este país es más vale ridículo. En un país con muchísimos recursos naturales, que podemos alimentar a 10 argentinas más, que tenemos gente capacitada, gente inteligente. Bueno, se ve que la dirigencia nuestra también no está haciendo las cosas muy bien. Por eso vamos a hablar de este tema súper interesante y quiero saber también entonces cuáles son las características de estos nuevos líderes, aquellos que mejoran mundos. Y por supuesto que le vamos a preguntar si los candidatos a presidente, los mejores posicionados, que son Macri, Massa y Scioli, tienen características de este nuevo liderazgo. Bueno, esto y mucho más luego de los auspicios. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero es que descompres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Y como les dije, aquí estoy con Eduardo Brown. Bueno, muchísimas gracias por venir, Eduardo. Gracias a vos, Dolores. Bueno, voy a hacer una corta presentación. Como yo dije en un principio, es experto en liderazgo de la Universidad de San Andrés. También es exdirector del grupo HSM. Durante 15 años entrevistaste a líderes como Bill Clinton, Gorbachev, Ingrid Betancourt, Yunus, o conocido también como el creador del Banco de los Pobres, que te admiro. Bueno, y muchos más, ¿no? Y el título de este programa es, a ver, ¿cómo son los líderes que mejoran sociedades? Bien. Por supuesto que vamos a hablar del liderazgo en general, pero te voy a preguntar de los políticos de aquí. Bueno, al final. Llegaremos no te preocupes, al final. Encantado. A ver, Eduardo, ¿cuáles son las características de este nuevo liderazgo? Bueno, primero no sé si hay nuevo liderazgo. Yo creo que las características esenciales del liderazgo son comunes, son históricas. Es verdad que se manifiesta con pesos diferentes. Y además el liderazgo siempre se expresa en un contexto social. Entonces, en la medida que la sociedad va cambiando, se manifiesta distinto el liderazgo. Me gustaría quizás empezar por decir qué es liderazgo. Bueno. Y me gusta bajarlo a tierra, decir, es
impulsar un cambio. Impulsar un cambio. Si soy un chico en el colegio, digo, che, no salgamos a las 2 de la mañana al prevo, vamos a las 10 a tomar una parrillada, vénganse a casa. Y todo dice, sí, bueno. Y empezás a convencer, a inspirar y a que la gente quiera cambiar con vos, empezás a impulsar el cambio. Sos un líder. Y por eso yo creo que todos estamos llamados a ir descubriendo qué cambio queremos realizar. Ahí podríamos algún otro día hablar del sistema de educación que lo que quiere es conformar. Entonces terminamos a los 17, 18 años tratando de conformar. Aun cuando creamos que somos rebeldes, lo somos poco. Claro, estamos dentro de un sistema. Estamos dentro de un sistema. Sí. Conseguir un trabajo, que el trabajo ir creciendo, las empresas uno tiene que conformar. Y en realidad lo primero que tiene que decir, ¿y esto qué está? ¿Cómo está? ¿A mí me gusta? No, cambiemos los sillones, ¿sabes qué? Pongamos así, pongamos así. Ese impulsor del cambio es el punto de partida o el sinónimo del líder o del liderazgo. A partir de ahí podríamos decir dos cosas. Bueno, ¿y qué necesita hacer ese impulsor del cambio? Lo primero es decir, ¿qué cambio quiero hacer? Claro. Cuando el cambio es solamente descriptivo, y probablemente convenzas a uno o dos, si sos jefe le ordenarás a uno o dos. En cambio, si el cambio es inspiracional, y por eso a mí me gusta decir ni siquiera cambio o visión, digo, cuando tenés un sueño y empezás a materializar un sueño, el sueño despierta emociones. Y lo que atrae a la gente a participar de tu sueño es la emoción que le despertás. ¿De qué? De ese mundo mejor, de esa cuadra mejor, de esa casa mejor, no importa el ámbito. Porque si nosotros solo pensamos en los que quieren cambiar el mundo, que son gigantes como líderes, nos quedamos esperando. Es muy difícil. Claro. Sí. En cambio de decir, no, ¿yo cómo quiero hacer? Entonces gente como Mohamed Yunus, un grande profesor de economía, un día dijo, yo estoy enseñando acá economía, cuando acá una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras hay mujeres que no tienen $10 por mes para alimentar a sus hijos. No puede ser. Y a partir de ahí, podría contar. Crea el Banco de los Pobres. Crea el Banco de los Pobres. Y él dice, mi sueño, ¿cuál es mi sueño? Que en el 2050 no haya un pobre en la Tierra. Yo te digo eso y vos decís, y puede que sí, puede que no, pero wow, trabajemos para eso. Un sueño que despierta emociones. Es el primer punto. Y lo segundo que hace un líder es que ese cambio y el proceso, el camino en llegar a eso, está con la gente y para la gente. El líder te mira a los ojos, el líder se preocupa por vos, aunque seas millones, vos sos uno. Se cuida y le importás uno por uno. Y por eso atrae. No es una persona autoritaria que te dice tenés que hacer esto, o aquello. A ver, en última instancia hay líderes más autoritarios que otros, pero el liderazgo implica una libertad de Claro. seguirlo o no seguirlo. Si es mi jefe y es autoritario, lo tengo que seguir porque no es un líder. O sea, un jefe o un dueño de una empresa, y en general es dueño o jefe, pero no es líder. Líder es aquel, como un Gandhi, que aunque no tenía ninguna autoridad formal, miles y millones lo seguían. ¿Por qué? Porque se ocupaba de ellos, porque los defendía, porque les tenía un proyecto. Y no quiere decir que en el liderazgo no haya un pedido de esfuerzo o un pedido de sacrificio a la gente que te rodea para alcanzar ese sueño. Pero bueno, tiene que ver también con esta emoción que vos estás diciendo y como que te envuelve o tenés que ver con ese sueño del líder vos también. Obvio, porque el líder, entonces, el líder propone un sueño, para eso primero tiene que tener él un sueño, y el sueño tiene que ser genuino, y el sueño tiene que ser inclusivo, y el sueño tiene que despertar una emoción. La característica, yo diría, visible del liderazgo es despertar emoción. La emoción de un sentido de propósito, te da un propósito en la vida, en las tareas, te da un sentido de pertenencia, te da un sentido de comunidad, eso te enciende. Y entonces cuando estás encendido, trabajás mejor, individual y colectivamente,
haces más esfuerzo, lo haces más feliz, estás más contento. Sí. Sí, como dijiste, en alguna nota decís, tenés ganas de levantarte a la mañana con mucho frío, pero rápido para ir a cumplir este sueño. Exactamente. Me haces acordar cuando comentás eso, una parábola, una anécdota de un caminante en el medioevo francés que iba caminando por Francia y ve a un joven picando piedra. Le dice, señor, ¿qué está haciendo? Yo estoy trabajando de 8 a 8, esta es mi profesión, pico piedra para alimentar a mi familia. Muy bien. Sigue el viajero caminando y al poco se encuentra otro señor picando piedra, igual que el anterior. ¿Y usted, señor, qué está haciendo? Yo estoy haciendo una gárgola, estoy sacando la piedra que sobra para armar esta belleza. Muy bien. Y sigue caminando el viajero y al rato encuentra a otro joven, igual que el anterior, picando piedra. ¿Y usted, señor, qué está haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Los tres hacían un mismo trabajo, el primero con una conciencia material, el segundo con una conciencia profesional, artística, que quizás es la sociedad en que vivimos, hacemos bien nuestra tarea, pero el tercero es trascendente, es inclusivo, es un sueño. Tenemos que construir más catedrales. Ojalá. Y aquí me da que pensar, siguen las características, ¿no?, del liderazgo, pero también puede ser un sueño negativo. Sí. Y mirá dónde me voy. Es que las mismas características que te mueven hacia el bien te permiten manipular. También nos pueden mover hacia un objetivo que no es bueno. Exactamente. El 90% de la gente no tiene sueño propio, pero tiene el deseo de tenerlo. Tiene el deseo de tenerlo. El 90% de la gente, o la mayor parte de la gente, está en nuestro ADN un sentido de pertenencia. Entonces, cuando vos formás parte de un club, de un grupo, de una gesta histórica y querés pertenecer, seguís. Y a veces no es para bien. Esto es interesante. El 90% sabe que no es un líder, o se da cuenta que no es un líder. No sé si tiene conciencia, no tiene sueño, no tiene sueño, no tiene una opinión, porque a partir de ahí, de vuelta, si vos querés cambiar el mundo tenés que tener una opinión. ¿Por qué quiero cambiar el mundo? ¿Cómo lo quiero cambiar? ¿Por qué esto es factible? Entonces implica una cierta elaboración individual, implica pensar distinto, todo va para allá. Filosóficamente, ¿por qué se da así? ¿Por qué la mayoría no tengo idea. No sabemos. No, pero me da que pensar también, Eduardo. ¿Seguro? Porque si, a ver, la mayoría, la gran mayoría no tenemos sueños, no queremos ser líderes, bueno, somos ovejas de un rebaño que seguimos algunos otros. Exactamente. Bueno, yo creo que hay un histórico que tiene que ver con la educación. La educación es un proceso donde vos, edúchere, sacás lo mejor de cada uno y lo ayudás a ser más persona. Sí. Cuando hay menos educación, hay menos libertad, hay menos capacidad de comprender y maximizar tu propio potencial. Entonces, a medida que la sociedad va educándose, vamos teniendo más probabilidades de liderazgo. Pero la educación, escuela primaria, secundaria, se ha quedado en el siglo XIX. Claro. Entonces, por eso la cantidad de deserción, por eso las crisis educacionales. Y me imagino también que la gente pobre, digamos, que está pensando en comer como come todos los días, obviamente no puede soñar. También tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, hay unas prioridades. De lo cotidiano, entonces no tenés posibilidades de soñar. Y hay otras características más, así como el líder cuida a su equipo, también tiene que ver con que puede delegar, ¿no? Bien. Le da responsabilidad a su equipo. Exactamente. Esto es interesante. Yo digo que hay 5 roles del líder. Los 2 primeros los dije. El sueño y ocuparse de la gente, ¿no? Y de armar el talento. El tercero es comunicar. Comunicar el sueño, comunicar los beneficios de ese sueño, pero va mucho más allá, porque hay que saber comunicar y escuchar. Hay que saber inspirar y empatizar, o sea, saber qué está sintiendo el otro. Carlos Ghosn, que es el CEO de Renault-Nissan, una de las automotrices más grandes del mundo, dice, yo busco 2 cosas en el líder, que sepa escuchar y que sepa empatizar. Y el tercer nivel de la comunicación es el caminar sobre tus palabras, es decir, lo que acabas de proclamar, hacer lo que acabas de proclamar. Todo eso a mí me gusta redefinirlo, en vez de como comunicación, como conexión. Hay que conectarse. Claro. Y la conexión genera confianza. La confianza es esa parte, ese es el tercer rol. Básica. El cuarto lo dijiste vos, es empoderar.
Porque el líder que toma todas las decisiones genera yes men, le dicen en inglés, gente que solo asiente, que solo consiente, pero no tiene opinión propia. Este es el autoritario, el que te hablaba antes. autoritario. Claro. En cambio, el líder, al delegar, y el delegar bien quiere decir, yo te delego, te doy los recursos y te banco. Te equivocás, no importa, aprenderemos juntos. Sí, te doy responsabilidad. Te doy responsabilidad y aprenderemos juntos. Al hacer eso genera autoestima, genera confianza en sí mismo y entonces el equipo florece. En eso es análogo a la paternidad, donde en la paternidad hay un liderazgo, donde vos a un chico tenés que ir delegándole poco a poco en la medida que va creciendo. Claro, lógico. Sí. Pero si no le delegás, no crece. No. Y después otro más tenemos. Y el quinto rol yo lo llamo el crear cultura. Crear cultura es ese espíritu y ese consenso que se crea alrededor de cuál es el propósito de nuestra organización, cuáles son los valores y cuáles son los parámetros de confianza con los que vamos a trabajar y los comportamientos para realizarlos. Y eso, cuando uno logra eso, se multiplican los resultados. La organización funciona el doble. Y esto lo ves desde en los All Blacks o en los Pumas del 2007, cuando uno habla con ellos, fueron creando eso a lo largo de 4 años y ese resultado es el doble de bueno que el individual o la suma de los individuos. Ahora, bueno, te fuiste a un ejemplo deportivo y te voy a preguntar, la selección nuestra de fútbol, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vos fijate no hay equipo, que ¿qué sucede? En el último mundial, Mascherano, al tomar un rol de... Y fue toda la estrategia del equipo, era que el equipo era más que las individualidades. Y yo creo que hizo un excelente mundial. La verdad que tuvimos mala suerte, creo, en ese gol final, pero el trabajo estaba dado para justamente eso, lograr una cultura de equipo, de confianza, donde el conjunto valía más que el individuo. Está bien. Eduardo, cuando hablas de este liderazgo, bueno, a mí se me vienen a la cabeza muchos ejemplos. Tiene que ver con las empresas, tiene que ver, como decís, en un equipo de rugby, de fútbol, una organización, con la política también. Te voy a dar uno que me encanta, antes que me pidas. Si yo tuviera que elegir un ejemplo difícil de una organización grande, burocrática, vieja, global, con millones de personas, diría la Iglesia es uno de ellos. El Papa Francisco, primero, antes de salir al balcón, fíjate, un papa tiene que elegir su nombre. Sí. El nombre es su sueño, su visión, su propuesta para todo su papado. Y él elige Francisco. Está todo dicho, una iglesia pobre para los pobres. Claro. Voy al tercero, que es comunicación, después vuelvo al segundo. ¿Y él cómo lo comunica? Con actos, con gestos. No se sube al ómnibus sino a la limusina, va a Santa Marta, usa sus zapatos negros. Es coherente, con lo que está diciendo. Exactamente. Claro. Y después se ocupa genuina y sinceramente de la gente. Él llama por teléfono al diariero para decirle no me traiga más el diario y llama también por teléfono al chico español que había denunciado que había sido abusado diciendo vamos a bancar, vamos a ir, vamos a estar y vamos a hacer todo para que la verdad se aclare y se juzgue a los acusados. Esos son gestos de bajar. Yo tuve la oportunidad de conversar un poquito con él hace unos meses y entonces le digo, bueno, dame tu clave de liderazgo. Se ríe y me dice, no sé todavía. Me sale esto. Después me habló de ir al encuentro, justamente, de ir al encuentro personal. Pero ese, no sé todavía, me gusta porque los que estamos afuera lo podemos desmenuzar, claro. Pero los líderes lo viven. Claro. Y además en eso es un camino de vida. Él puede hacer, Jorge Bergoglio o el Papa Francisco, a los 76 años lo que hace porque lo ha construido durante 76 años. Él no podía inventarse que se ponía zapatos usados o que iba a viajar en limusina si no viajaba en subte en su casa. Entonces, el liderazgo llega como el resultado de un camino personal, de cuáles son mis valores, cuáles son mis sueños, qué cambio quiero en el mundo, saberlo, creerlo y vivirlo.
Qué interesante. Y a ver, obviamente el resultado de un buen liderazgo es el éxito. Es digamos. la transformación. Claro. Depende cuál propusiste. Pero si tenés un buen liderazgo, me imagino que el resultado siempre va a ser positivo. Sí. Y a ver, el Papa Francisco, pensémoslo, bueno, levanta la bandera de la pobreza y me imagino que muchos líderes en el mundo están pensando también cómo solucionar los temas de la pobreza. Por supuesto. Claro, de la desigualdad, la pobreza. Fíjate que el liderazgo empieza a impactar en que te cambia tu forma de pensar. Cuando uno plantea un cambio, instala un nuevo marco de referencia, una nueva aspiración. Así deben ser las cosas, no asá. Vos dijiste hace un rato, no puede ser que en la Argentina haya 30% de pobreza. ¿Quiénes son responsables? Vos, yo y otros 40 millones de argentinos, que no decimos, no puede ser. Bueno, me das el pie, entonces. Así es. ¿Qué nos pasa como líderes en este país desde hace mucho tiempo? Porque también, como dije, hay crisis recurrentes. ¿Qué nos está sucediendo? No sé. ¿no sabés? No sé. Sos el experto, a ver, contame. No sé. No se dan las características que estás señalando. A nivel país, yo creo que una de las cosas que yo uno se imagina cosas que pueden explicar lo que ha pasado y ve si lo explica o no lo explica. Yo digo que nuestras crisis han sido tan significativas. Yo soy del año 63, tengo memoria de la guerrilla, del gobierno militar, de las hiperinflaciones del 89, Malvinas, y así. Cuando las crisis son tan tremendas, la gente... Perdón, imagínate una tribu. Vienen 2 o 3 a atacarla, la tribu se comporta y se defiende. Si vienen 1000, cada uno agarra su pedacito de maleta, valija o lo que puede y sale corriendo. Yo creo que eso es una respuesta al saqueo. Cuando te vienen a saquear, cada cual se ocupa de sí. El bien común se desmorona. En la Argentina esas crisis han hecho una cultura del saqueo, donde todo el mundo entonces, mismo 5 años después, tiene las valijas listas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mis ahorros, tengo mi cosita, el bien común pierde importancia. ¿Por qué? Porque nos han saqueado. Acá no han sido de afuera, han sido de adentro. Claro. Que permanentemente nos han saqueado. Yo creo que hay que generar un espíritu de comunidad, de decir, podemos defendernos. Defendámonos. Ocupémonos de lo nuestro, de vivir honestamente, trabajando y con el sueño de tener un país orgulloso de dejarle a nuestros hijos y de que todos podamos trabajar. Estamos ahí, creo. Estamos ahí. ¿Vos crees que se habla mucho, ¿no?, del nuevo liderazgo en el sentido, a ver, los candidatos mejores posicionados, ¿no? Scioli, Macri, Massa. Por lo menos se dice que de los 3 son moderados, no están a favor de los conflictos. ¿Qué crees? ¿Que tienen características para, de una vez por todas, levantar esta Argentina? Algunos sí, otros no. Yo, cuando veo un Daniel Scioli, me preguntás, ¿cuál es el sueño que él propone? No sé. ¿Qué piensa él? No sé. ¿Qué ha hecho él? Nada. Entonces, a mí no me inspira. Y es interesante porque las encuestas, la vez pasada me contaban de una encuesta que se hacía en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Quién es el responsable de los problemas de la provincia? Un 40% de la gente decía gobiernos anteriores, un 30% de la gente decía los intendentes, un 10% de la gente decía el gobierno nacional, un 7% decía no sabe, no contesta, y un 8% Daniel Scioli, que está hace años. ¿Por qué? No me explico. No, nadie se explica. Alguien dice, tampoco. es el corchito, porque baja y sube en las encuestas, pero siempre está ahí. Sí. Yo creo que hay un fenómeno de empatía, de empatía porque ha perdido un brazo. Además, cuando uno lo ve con problemas y por ahí gesticula para recordarnos a todos de que él ha perdido un brazo, hecho triste y
que lamento por él, digamos, ¿no? Pero hay un fenómeno y entonces provoca una empatía, no lo siento como liderazgo. En el caso de Sergio Massa, claramente hay una vitalidad en comunicar cosas que no andan bien. Y eso uno tiene empatía, sí, tenés razón. Por ¿no? ejemplo, la inseguridad. La inseguridad, el narcotráfico o el problema ¿cómo se llama? Del impuesto a las ganancias, que se ha quedado totalmente desfasado. Varias cosas. Ahora, nosotros no lo vimos, pero una de las características, vimos lo que el líder tenía que hacer, pero después hay que ver lo que el líder es. Y una de las cosas que el líder tiene que ser es coherente, claro, consistente. Lo que hablaste del Papa Francisco. Exactamente. Entonces, cuando uno ve Sergio Massa, pero como él no es el que estaba justo ahí al lado y con Cristina y con Néstor, y el que está con él no es el mismo que estaba con ellos y que hizo lo mismo y que cree... Entonces, esa protesta y esa oposición o esa propuesta de cambio que él declama no es consistente y coherente con su proyecto de los últimos 5 o 10 años. Y en cambio Mauricio Macri claramente se ha puesto a trabajar en una administración y trabaja y él proclama bastante poco. Y dice bastante poco, y él hace y dice, no, nosotros queremos un país donde la gente pueda estar mejor cada día. Y hacerlo, no prometerlo. Creo, no sé si hará mucho, poco, pero creo genuinamente, le creo que quiere hacer eso. Que está ahí para un servicio público, para ocuparse de todos nosotros que estamos con menos capacidad de impacto y de la gente que menos tiene. Le creo. Bueno, para mejorar la sociedad. Ya nos vamos, no te voy a preguntar a quién vas a votar, pero sí te pregunto, ¿y crees realmente que el tema de la pobreza también es un tema, como así como levanta la bandera el Papa Francisco, aquí alguno de estos líderes lo va a tomar? Sí, sí, pero los primeros que lo tenemos que tomar es la sociedad. Claro. La sociedad. Presionar. Hace un mes estuve en Singapur, cuando fui invitado a dar una conferencia de liderazgo. Singapur hace 50 años era más pobre que Santiago del Estero. Una isla de 3-4 millones de habitantes, ex colonia británica, tropical, digamos, como Jamaica. Quiso anexarse a Malasia y no lo dejaron porque era demasiado pobre. Y un líder dijo, vamos a hacer un país. Y en 50 años es el número 1 en Producto Bruto per cápita. Bueno, interesante. Eduardo, nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los espero el martes que viene.